Bueno, la última clase habíamos quedado, ¿no es cierto?, en fuentes dependientes y fuentes independientes, ¿no? Después vimos cómo es el comportamiento de los elementos activos y pasivos frente a un voltaje o a una corriente, ¿no? Después vimos nomenclatura de los circuitos, ¿no es cierto?, qué es un nudo, qué es una malla y eso de ahí, ¿no? Ya vimos que era un stop o una super malla. Ahora vamos a continuar y vamos a ver asociación o agrupación en serie de elementos de igual naturaleza, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí tengo elementos conectados en serie que son fuentes de corriente, ¿ya? ¿Ya? Entonces, cuando tengo más de dos fuentes de corriente, puedo agruparlos en serie. Bueno, puedo agrupar fuentes de voltaje, puedo agrupar resistencias y piensen, cuando tengo tres resistencias en serie, puedo reemplazar por una sola, ¿no? Por una sola, y la resistencia equivalente es la suma de cada una de las resistencias, ¿ya? Puedo agrupar inductancias, ¿no es cierto?, inductancias en serie, y la reemplazo por una sola, donde la equivalente es igual a la suma lineal de cada una de las inductancias. Puedo agrupar capacitores en serie, donde la capacidad equivalente es igual a la suma de las inversas, ¿ya? Los fuentes de corriente, ya que no puedo agrupar fuentes de corriente y todo el resto es permitido. Preguntas sobre la agrupación en serie. Bueno, entonces esta es la agrupación de elementos de igual naturaleza. Entonces, vamos a ver cómo se agrupan ahora en paralelo. Agrupación en paralelo de elementos de igual naturaleza, ¿ya? Bueno, aquí tenemos entonces en paralelo. Recuerden que en la anterior diapositiva las fuentes de corriente no se pueden agrupar en serie, ¿ya? Fuentes de corriente se pueden agrupar en paralelo, ¿no? Resistencia se puede agrupar en paralelo. Entonces aquí está el equivalente y la resistencia total de la conexión en paralelo. Inductancia puedo agrupar en paralelo y aquí está el equivalente, ¿ya? Capacitores puedo agrupar en paralelo y aquí está el equivalente. Luego, fíjense, son fuentes de voltaje, ¿ya? La única opción de agrupar fuentes en paralelo es cuando los voltajes son iguales, ¿bien? Es la única forma de agrupar fuentes en
en paralelo. ¿Pregunta? Disculpe, ingeniero, y si los voltajes son diferentes, ¿qué pasaría? Ya, por ejemplo, si el B1 es, vamos a suponer 100 voltios, ya, ¿no? Vamos a hacer una suposición de que este es 100 voltios, ¿no? Y este vamos a suponer que es, no sé, 20 voltios, ¿ya? Cuando son diferentes, entonces se supone que los tres aportan con corriente, ¿no? Pasa que como tiene menos voltaje, la corriente va a venir en este sentido, ¿no? Debido a este voltaje de 100 voltios que es mayor, ¿no? Entonces, en vez de generar una corriente, va a absorber una corriente del voltaje mayor, por eso no se puede, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Salvo que sean iguales, ¿no? Si son iguales, la única forma de conectar en paralelo, ¿no? Ingeniero, buen día. Ya. Disculpe, hay una conexión en paralelo los voltajes, ¿no? ¿Sí? ¿Acaso en circuito en paralelo el voltaje no es el mismo? Esto es No, precisamente, es ¿no? que Si hay, usted tiene, por es que hay ejemplo, voltajes diferentes. eh, o sea, solo se puede conectar en paralelo baterías que tienen un mismo valor de voltaje, ¿no? O sea, para que funcione el circuito. Si usted conecta, como está aquí, este de 100 voltios, este de 200 voltios, en vez de generar una corriente, esto va a absorber una corriente, ¿no? Entonces, no voy a escribir no se puede, no se debe, ¿no? Porque todo se puede hacer. Si usted tiene tres baterías, lo puede hacer, pero no va a haber ninguna ley, como se dice, física, que estudie, como se dice, el comportamiento de los voltajes de las corrientes, ¿no? Ya, no sé si está claro. Sí, 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 sí. ingeniero. Está bien, ingeniero. Pueden hacer un experimento con una batería de 9 voltios y una de 3 voltios y un poco pequeño, por decir, para que vean qué pasa. Ya ustedes tienen una batería de 9 voltios y una de 3. La batería de 3 voltios, en vez de generar corriente, va a batería de 9 voltios, ¿sí? Porque su potencial es mayor, ¿sí? No sé si tienen una pregunta. Está claro, ingeniero. Bueno, eso es todo en cuanto a agrupación de elementos de igual naturaleza. No sé si tienen una pregunta. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, no, ninguna, ingeniero. Bueno, sigamos entonces, ¿no? Bueno, voy a hacer como modo de ejemplo, a ver aquí un ejemplo para ustedes, viendo las propiedades de conexión serie y paralelo. Fíjense, dice aquí, calcular la corriente y total, primero de forma matemática, ¿no es cierto? Y aquí me dice calcular el voltaje total entre A y B, perdón. Entonces, la fórmula, ¿cómo será? En ambos, la corriente total de tres fuentes en paralelo. ¿Puedo conectar fuentes de corriente en paralelo? Sí, ¿cierto? La corriente total de estas tres fuentes de forma matemática, ¿no? Y aquí, ¿cuánto va a ser el voltaje total de esta conexión en serie? ¿Cuánto será? Como es paralelo, sería suma, ingeniero. Suman. Hay que ver la dirección, ¿no? Y la dirección creo que cambia el signo negativo, ¿de acuerdo, no, ingeniero? Y Así 1 es. más Bueno, I3 menos, ¿cuánto? sería, yo creo, I1 más I3 menos I2. Ya, y 1 más y 3 menos
I1, exactamente, sería la, Y sería. la corriente equivalente de las tres conectadas en paralelo. ¿Alguna pregunta? Menos I2, ingeniero. A es menos I2, y quiero que menos I2. ¿Ya? Y aquí en las fuentes en series Sería B3 menos B1 menos B2. ya B3 menos B1 menos B2 está bien, o al revés también, ¿no? Es menos B1 menos B2, ¿no? O sería B1 más B2 menos B3 también, ¿no? Pero obviamente en el dibujo es lo más importante, cómo tendría que ser la polaridad y tendríamos que tener valores, ¿no? De positivo a negativo. ¿Ah? Eso lo que dijo es de B hasta A, ¿no, ingeniero? Entonces ya en el dibujo tenemos que aclarar si la corriente va a ir hacia arriba o hacia abajo del voltaje total, ¿no? ¿Preguntas? Preguntas sobre conexión. Ingeniero, en el inciso A, una flechita roja indica lo que es la corriente total. Entonces, todo lo que vaya en esa dirección va a ser positivo y lo contrario sería negativo. Bien. Así es. ¿Alguna pregunta? Creo que nadie más, ingeniero. ¿Está claro, ingeniero? ¿Cómo es? ¿Alguna pregunta? Ni una, ingeniero. Está todo claro. Ya. ¿Está todo claro, ingeniero? Ya, listo. Bueno, con eso entonces estamos acabando el tema número 3, que simplemente son conceptos estos básicos, conceptos básicos de circuitos eléctricos, ¿no? Ahora vamos a ver el tema número 4, que es el teorema de los circuitos eléctricos, ¿no? ¿Ya? Bueno, no sé si tienen alguna duda sobre este tema. Bueno, vamos a ver entonces ya, ¿no?, los teoremas, ¿ya? El primer teorema se llama teorema de tensión, ¿ya? ¿Y qué dice este teorema? Fíjense, dice que se aplica a circuitos en serie, ¿ya? Este teorema permite calcular el voltaje en cualquier resistencia sin necesidad de tener que resolver todo el circuito. Entonces, este teorema es para circuitos en serie, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace este teorema? Fíjense, veamos aquí, tengo un circuito ¿no? Tengo un circuito en serie y aplicando la ley de Ohm, a cada resistencia voy a tener que voltaje 1 es igual a corriente 1 por resistencia 1, ¿no? Y así sucesivamente en los demás resistencias, ¿ya? Pero en el circuito, en este circuito, la corriente que circula por este es igual, según la ley de Ohm, E sobre R equivalente. La R equivalente es R1 más R2 más R3, ¿no? Entonces, despejo 2, reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1, en vez de colocar I, voy a colocar esto, ¿no? E
sobre R1 más R2 más R3. Entonces, voy a tener que voltaje 1 es igual a R1 sobre R1 más 3 por E. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se conoce como división de voltaje. Fíjense, simplemente reemplazando en esta fórmula, puedo yo determinar el voltaje en cualquier resistencia, ¿no? Por ejemplo, en B1 es igual a R1 y en B2 va a ser igual a E2 sobre la suma de todas las resistencias por E y así sucesivamente en las demás resistencias. Esto es lo que se conoce división de tensión. Este sirve para calcular la caída de voltaje en una resistencia sin necesidad de aplicar o resolver todo el circuito, simplemente reemplazando valores de resistencias y voltaje. Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Todo Ingeniero, claro. disculpe, si hubiera en ese circuito otra fuente de tensión, o no puede haber otra fuente. Puede. Si hubiera otra fuente de tensión o más fuentes, entonces primero tenemos que calcular lo que se llama el E total, ¿no? Y si están en serie, el E total en serie es igual a la suma o a la resta, dependiendo qué dirección tiene la segunda fuente, ¿no? Ah, listo, gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? No, ingeniero, creo que está claro. Bueno, eso entonces división de tensión es algo simple, ¿no? Se aplica a circuitos en serie y sirve para calcular resistencias, voltajes en un circuito en serie. Digamos el otro se llama división de corriente, ¿ya? División de corriente, esto es para circuitos en paralelo, ¿ya? Y este teorema, fíjense, permite calcular, dice, la resistencia, la corriente en cualquiera de las resistencias sin necesidad de resolver el circuito, ¿no? Veamos cómo funciona esto. La corriente en cualquier resistencia, aplicando la ley de Ohm, por ejemplo, en R1, aquí es igual. Aplicando la ley de Ohm, la corriente I1 es igual a voltaje 1 sobre D1, ¿no? Esa es la ley de Ohm, ¿no? Pero recuerden que, eh, recuerden que los voltajes, ¿cómo son en paralelo? Son iguales. Son iguales, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces lo mismo que decían, ¿ya? Ingeniero, su micrófono está apagado.
Hola, hola. ¿Cuál era su pregunta? Bueno, entonces, según la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente, pero es igual a voltaje sobre resistencia. En paralelo, los voltajes son iguales, ¿no? Y la corriente total de un circuito en paralelo aquí es igual. Este es el circuito equivalente, donde las 4 resistencias las he reemplazado por una sola resistencia, que se llama resistencia equivalente, y donde la corriente total es igual al voltaje total sobre resistencia equivalente, ¿ya? Entonces, de aquí despejo la E o la B, como se llama, es igual a corriente total por E equivalente. Voy a llamar ecuación número 2. La resistencia equivalente en paralelo, si recuerdan que es igual a la suma de las inversas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? El equivalente es igual a esto. Entonces, reemplazando la ecuación 2 y la ecuación 3 en la ecuación 1, fíjense, en la ecuación 1 necesito saber E, y aquí está E y total por el equivalente, y cuánto es R equivalente es igual a esto de aquí. Y al reemplazar en la ecuación 1 voy a tener lo siguiente, fíjense. I1 va a ser igual a R equivalente de circuitos dividido entre R1 por corriente total. Entonces, con este teorema, fíjense, aplicando esta formulita, simplemente necesito yo las resistencias y la corriente total y puedo saber cualquier corriente del circuito. Por analogía, la corriente 2, fíjense, va a ser igual a R equivalente sobre R2 por I total, y así sucesivamente con las demás corrientes, ¿no? I3, R equivalente sobre R3 por I total, y así sucesivamente con cualquier corriente que yo necesite. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? Ah, ingeniero, todo claro. No, ingeniero, está todas las fórmulas ahí, está todo detallado. Ya. Bueno, eso entonces es división de corriente y división de tensión, ¿no? Bueno, vamos a hacer entonces unos ejemplos de estos dos teoremas. Y aquí dice, fíjense, dice calcular la caída de voltaje en cada resistencia aplicando división de voltaje o división de tensión. Entonces tengo que aplicar aquí de voltaje o división de tensión. Esta fuente es de 100 voltios, no dice aquí, pero lo voy a anotar. Esto es de 100 voltios. ¿Sí? Ya, entonces, no sé si tiene alguna pregunta. Entonces, aplicando la división de tensión, el voltaje 1 va a ser igual a R1 y entre resistencia total por E, ¿cierto? Así quedamos. Entonces, reemplazando cuánto sale el voltaje de 1. ¿Sí? ¿Cuánto sale? $20 voltios. 20 voltios. Ya, entonces reemplazando R1 sobre RT por E es igual a 2 sobre R total, que es la suma, ¿no? 2, 5 y 3, 10 sobre 100. Con B2, ¿no? Es R2 sobre RT por E. ¿Cuánto saldría? 50 voltios. 50 voltios. Y B3, 30 30 voltios. voltios. 30 voltios, ¿no? Entonces, fíjense, los 100 voltios que genera la fuente se distribuye de la siguiente forma. Este absorbe 20 voltios, este 50 y este 30. Recuerden que si este genera voltaje B, ese voltaje, ¿no es cierto?, se absorbe en la conexión de resistencias, en este caso en serie, ¿no? Esos 100 voltios se distribuyen de esa forma. Así le toca, o así es como
es la caída de voltaje en cada uno. Siempre la suma tiene que cumplir el balance o el equilibrio que se llama, ¿no? Recuerden que el equilibrio, lo que se genera, se consume 100 voltios y esos 100 voltios se consume de esa manera. ¿Ya? ¿Preguntas sobre este ejemplo de aquí? No, ingeniero, todo claro. Bueno, entonces lo que se genera se consume, ¿no? Ahí estamos cumpliendo el balance. ¿Ya? A ver, veamos este otro ejemplo. Determinar el voltaje entre los siguientes puntos A y B, entre el punto A y C y entre el punto B y D. Entonces, ¿cómo determino el voltaje entre estos dos, entre los dos puntos A y B, A y C y B y D? ¿Cómo será entre A y B? Bueno, el voltaje entre A y B vendría a ser B1, ¿no? B1. Entonces va a ser R1, B1 va a ser igual a R1 sobre la resistencia total de las 3 por E, que son 25 voltios. ¿No? Entonces, ¿cuánto sale reemplazando? Me sale 2 volts a mí. ¿Cuánto? 2 voltios. 2 volts. El voltaje entre A y C. Entre A y C, a ver, hay dos formas de hacer, ¿no? Hay dos formas de hacer. Uno es calcular B2, y si calculo B2, el voltaje entre A y C va a ser igual a B1 más B2, ¿no? Esta es otra. O hacer directamente, ¿no es cierto?, que la resistencia que hay entre el A y C, que sería estas dos, dividido entre la resistencia total por E. Con cualquiera tiene que salir lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a hacer por esto que es más directo, R1 más R2 es el voltaje entre A y C, lo divido entre la resistencia total y por E. Reemplazando, ¿cuánto sale? 18.4. Otra forma de hacer es calcular B2. A ver, ¿cuánto sale B2? Si alguien puede calcular por este método, división de corriente. 8 sobre la suma de todo por E. ¿Cuánto sale B2? Sale 16.4. 16. 16,4. 16,4, ¿no es cierto? Entonces da lo mismo, ¿no? Yo lo reemplazo aquí, más los dos son 18,4. Entonces, esa es la forma de calcular división de voltaje. El voltaje entre B y D, ¿cómo será? Lo mismo, ¿no? R2 más R3 sobre R. ¿Y cuánto sale eso? 23 volts. 23 voltios, ¿ya? Entonces, se puede calcular por cualquiera de esos métodos, ¿no es cierto?, el voltaje en el punto que yo quiera. Entonces, eso es todo en cuanto a división de voltaje, ¿no? ¿Está? Perdón, un minuto. Hola, hola. Buen día, señorita Jacqueline. ¿Cómo está? Buen día. Ah, es una tesis, ¿no? ¿Se van a defender? Ya, para el viernes está bien, la defensa. Sí. En la tarde, dígale al ingeniero que estoy disponible. Generalmente tipo 4, tipo 3, puede ser, no sé. Estoy a su disposición, ya, ¿no? 3, 4, 5, por decir, ¿no? ¿Ya? Listo, Jacqueline. Ya, listo, ya. Hasta luego. Bueno, van a pedir disculpas. Sí, ¿qué pregunta tenían? No, ninguna, ingeniero.
Ya. Bueno, perdón, vamos a otro ejemplo. Esto es de división de corriente. División de corriente. Ya, entonces fíjense, aquí tengo un circuito en paralelo. Recuerden que la división de corriente es para circuitos en paralelo. Dice, miren, aquí le doy varias opciones. Calcular, dice, la corriente que circula por cada resistencia. El inciso B y C dice calcular por otro método, ¿no? El Every Circuit es un programa de simulación de circuitos para el celular, muy utilizado, lo pueden conseguir y ustedes pueden simular cualquier circuito, ¿no es cierto?, para comprobar algún resultado, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos que aplicar división de corriente. Ya podemos empezar, si quieren, por el C, por otro método. ¿Cómo calcularían la corriente 1, 2 y 3 por otro método? Con esos datos que tienen ahí, ¿no? ¿Qué método aplicarían? Que no teorema. A ver, ¿cómo sería por teorema? Explíquenme. Kirchhoff. Ya, Kirchhoff, a ver, ¿puedo hacerlo en unos minutos? Le doy unos minutos, a ver, por Kirchhoff. ¿Cómo sería el planteamiento por Kirchhoff? ¿No? ¿Cómo sería por Kirchhoff? Hola, hola. ¿Por cada malla? A ver, ¿cuánto sale? Yo usaría la ley de Ohm, ¿no? Primero encontrando la resistencia total. Ya. Para obtener los voltios Ya. total. Y después otra vez volverlo a hacer, ¿no? Con las corrientes. Ya. Eso. ¿Y cuánto le sale? Ahorita. Yo lo hice como el compañero ingeniero usando la ley de Ohm y sale Ya. que la corriente 1 es 1,6 miliamperios, la 2 3,3 miliamperios y la 3 5,04 miliamperios. Este es 1,6, dice, ¿no? Sí. Ya, esto. 3,3. Y el otro. Y el otro 5,04. Ya, vamos a ver entonces con este teorema estos valores de aquí, ya, ¿no? Miliamperios están, ¿no? Ya. Este método, ¿cómo sería este ejercicio? Entonces, primero tengo que saber la R total, ¿no? La R total o resistencia equivalente en paralelo. Y la resistencia equivalente en paralelo es igual a la suma de las inversas, ¿no? 1 sobre D1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3.
R1 es 680, R2 es 330 y R3 es 220. Entonces, haciendo la suma inversa de esto, ¿cuánto sale? Sale, bueno, ya lo tengo, 110 ohms. No sé si alguien sacó otro valor, podemos verificarlo, ¿no? Eso es la resistencia total de el circuito. ¿Alguien sacó un valor diferente? Está bien, ingeniero, estoy calculando, está bien el resultado. Ya, entonces ahora ya tengo que aplicar división de corriente para verificar estos valores, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la división de corriente? I1 es igual a equivalente sobre R1 por corriente total. Y todo lo tengo aquí, miren. R equivalente es 110,5, R1 es 680 y la corriente son 10 miliamperios. Entonces, reemplazando, ¿cuánto me sale la corriente I1? 1,6 miliamperios. 1,6, ¿no es cierto? Y lo mismo tengo que hacer con I2, es igual a R equivalente sobre R2 por I total. Reemplazando tengo 110,5 sobre 330 por 10. Y eso me sale a 35 y la corriente 3, R equivalente sobre R3 por 10 miliamperios y me sale 5 como sacaron sus compañeros, ¿no? Entonces, sumado me tiene que dar 10 miliamperios, ¿no? Entonces, esa es la división de corriente, ¿no? Para eso se utiliza división de corriente, para calcular corriente sin necesidad de estar haciendo un circuito o desglosando un circuito de una forma más obtengo yo las corrientes. ¿Pregunta? Y más o menos, en el examen, ¿con cuántos decimales vamos a trabajar? 2. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, la intensidad total ahí ya nos da, ¿no, ingeniero? 10 miliamperes, ¿no? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Puede ser miliamper o ampere igual, ¿no, ingeniero? En este caso son miliamperios, ¿no? Ya, gracias. ¿Alguna pregunta? No, no, creo que todo claro, ingeniero. Bueno, vamos. Bueno, la siguiente clase vamos a empezar aquí en conversión de fuentes, ¿ya? Conversión de fuentes de corriente a voltaje y viceversa. Ustedes tienen la diapositiva y vayan también, obviamente, viéndolo. Vamos a empezar en este punto, ¿ya? Por hoy día vamos a quedar ahí. No sé si tienen una pregunta. En las diapositivas, ¿dónde están, ingeniero? Disculpe la pregunta. Al grupo las pasé, ¿no? Y también tienen el texto guía, ¿no? Porque todo esto está en el texto guía, ¿no? El práctico. El práctico, ahorita lo cargo, ya van a tener a partir de hoy día el práctico también. Ya ahorita voy a empezar a cargar en esta otra computadora el práctico de circuitos eléctricos, ¿no? ¿Qué otra pregunta tiene? Entonces, ingeniero, acabamos este tema y damos el primer parcial. Sí, así es. Así es, cuando acabemos este tema, cuando acabe este tema, obviamente vamos a dar el examen del primer parcial, ¿no? ¿Y sería teórico práctico o uno de los dos? Como quedamos el primer día de clase, ¿no? Más vale obviamente la parte práctica, ¿no?
¿Qué otra pregunta? ¿Van a ser presenciales, ingeniero? Día de clase ya, ¿no? Por momentos son virtuales, ¿no? Algo que vacunen rápido y ahí ¿no? Pero quedamos ya, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? ¿No? Sí. Quedamos en Sí, virtual. ingeniero. Ingeniero, los prácticos los debemos hacer en grupo, ¿cierto? Sí, en grupo. En grupo, ¿no? ¿De 3 personas o cuánto? El grupo máximo de 3 personas. ¿Qué otra pregunta tiene? Eso sería todo bien. Ya. Bueno, quedamos ahí entonces, ¿ya? Listo, ingeniero. Gracias. Ingeniero, gracias.